Si el apóstol Pablo ya está en Cristo, ¿por qué? ¿Ve? Dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas. No está resaltando la ley como las obras, sino está diciendo, creyendo todas las cosas que la ley. Mire, no es lo mismo que nosotros ahora prediquemos la ley para ponerla en práctica, para someternos a ella como ordenanzas, sino creyendo lo que la ley profetiza. Porque la Escritura dice que la ley y los profetas hasta Juan el Bautista profetizaron. De la ley hasta Juan profetizaron acerca de Cristo. Y eso es lo que está diciendo él. Yo creo a eso que profetizó la ley. Y la ley está no tan solo en un libro específico como Levítico, sino que ya se está expresando desde el comienzo de la historia, hablando desde Génesis. Y entonces tenemos que ver a Cristo desde Génesis hasta el último libro, que sería el libro de Apocalipsis, que en realidad es más bien el libro de las revelaciones, porque revela a Jesucristo. Y no tan solo revela a Jesucristo, también revela a la iglesia, revela a todos nosotros. Como alguien me preguntaba hace poco y me decía, ¿qué hay de esos 144,000 sellados? ¿Quiénes son? Y en realidad muchos ven que son muy pocos en cuanto a la cantidad de israelitas. Yo le decía, no, ellos fueron sellados antes, ¿ves? Porque después van a ser salvos por Cristo el resto de Israel, como todos nosotros lo hemos sido. Entonces, los sellados son todos aquellos que los vio Dios sirviendo por medio de la ley y el tiempo aquel antes de Cristo y los selló. ¿Ves? Ellos ya están sellados. Pero luego hay otro tiempo de Cristo hacia adelante donde también muchos están siendo salvos. Entonces, Cristo está presente desde el comienzo hasta el fin. No hay libro que no hable de Él. No solamente el Nuevo Testamento te menciona al Hijo de Dios, te menciona a Cristo o a Jesús, como está escrito en distintas páginas, sino que también el Antiguo Testamento. Tal vez no aparece Jesús, no aparece Jesucristo, no aparece el Hijo de Dios, no se ve los hijos de Dios, o el Hijo de Dios no se ve como palabra en sí. Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, no se ve en el Antiguo Testamento, pero está presente allí en la voz. Si ustedes han leído las Escrituras, se van a dar cuenta que desde Génesis aparece la voz. ¿Se acuerda cuando la voz de Jehová se paseaba? No dice Hijo de Dios, no dice Verbo, no dice Cristo, no dice ungido, pero es la voz. La voz que se paseaba, la voz, por medio de esa voz, esa voz que dijo sea, sea la luz, y fue la luz. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. La voz estaba en toda la creación. Desde antes que se creara el principio del mundo, el principio del polvo, antes de la fuente de las muchas aguas, ahí estaba Él. Lo poseía todo. Ya era antes de sus obras la sabiduría. Y esa sabiduría fue la que habló. Por medio de esa sabiduría es que está fundamentado todo este universo. En todo esto hay sabiduría, en toda la existencia hay sabiduría. Donde miremos hay sabiduría. Usted mira cosas microscópicas y va a ver que esas mismas máquinas que trabajan para máquinas máquinas pesadas, hay bichitos muy pequeños que tienen el mismo mecanismo. Entonces simplemente había que investigarlos y mire, Dios ya lo había hecho antes que el hombre hiciera la retroexcavadora. Y así sucesivamente. Así que, amados, en todo hay sabiduría.
¿Sí? Como lo dijo un sabio, dijo, ¿por qué las manzanas que son tan pequeñas crecen en árboles tan altos y las sandías que son tan grandes en unas matas tan pequeñas? Y encontró que era raro, que no. Se supone que el árbol entre más grande debería tener las sandías. Hasta cuando un día le cayó una manzana en su cabeza. Qué bueno que no le cayó una sandía, ¿cierto? Y ahí vio que todo estaba bien ordenado. Todo está en su lugar. Todo está en su lugar. Usted también está en el lugar donde Dios te puso en esta historia. Aún no sabemos lo que harás mañana, lo que vas a hacer mañana. No sabemos, pero Dios sabe que allí también Él habrá estado en tu mañana diciendo qué hacer, con quién hacer y a quiénes, en este caso, favorecer. ¿Sí? A medida que crecemos, a medida que nos desarrollamos, a medida que más los limpiamos, entonces cada día vamos a ir entendiendo mucho más la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Esa voz estaba en el huerto. Esa voz no tan solo la escuchó Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Mire, hablaba, pero no había una figura. No dice que se le apareció un ángel. No, era la voz. Y mire esa relación. Y la voz le hablaba. ¿Cómo se habrá sentido esa voz que no tiene, como le dijera, no está ligado a carne, a sentimiento? ¿Ya? Dios es amor, no es sentimiento, es algo mucho mayor. No podemos comparar a Dios con las personas, con nosotros, que Dios también llora, que Dios también se entristece. Algunos hacen llorar a Dios, dicen. Dios no llora. Si llorara, imagínate, se inunda el universo. No, puede ser. Dios no llora. Dios ama. Y entonces, oye, esa relación, la voz con el hombre, y se provoca una distancia entre Adán y la voz. ¿Dónde estás tú? Cuando solamente preguntar ¿dónde estás tú? Ya eso significa, es como si Dios dijera no te veo, aunque lo veo. Dios sabe dónde está, pero se está preguntando dónde está, en qué condición estás. Dios percibe por qué tienes miedo. Dios percibe por qué te escondes. Dios percibe por qué tienes ese anhelo de correr, de arrancar, de huir. Entonces, la voz percibe, ¿dónde estás tú? Y cuando Adán contesta, él dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ni siquiera fue Dios diciendo, tú estás desnudo. Mire, la Escritura dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice en Apocalipsis. En otra parte, en Corintios capítulo 5, habla de que nosotros debemos de gemir para que cuando Él venga nos halle vestido y no desnudo. Pero en el huerto, ¿quién le dijo que estaba desnudo? Como diciendo Dios, yo no te enseñé que tú estabas desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Fue toda esa que la mujer le habló, cometieron el pecado y se produjo la desnudez. Ambos llegaron a ese conocimiento de la desnudez y se distancian. Imagínate después, la misma voz dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Que no alargue pues su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué resuelve? Expulsarlo. Lo expulsa. No sé qué tipo de dolor habrá sentido Dios, pero lo expulsa. Nosotros, con el humanismo en el que estamos insertados, nos costaría, un padre le costaría decirle, echar al hijo, expulsarlo. No lo expulsaría, mayormente con el tipo de familia que existe hoy.
No, no lo expulsan. Los padres de hoy son los que le tienen miedo a sus hijos. La generación nuestra antes, nosotros los hijos le teníamos miedo a nuestros padres. Y miedo no me refiero sino el temor del padre estaba sobre nosotros. Ahora los padres tienen temor de los hijos. Por cualquier cosa los hijos dejan en jaque a los padres. Y los padres quedan todos nerviosos y preocupados. A veces me han llamado en otro tiempo por teléfono para decirme, se fue de la casa. Y preocupados y llantos y temores, y se fue. ¿Y qué quiere que haga? No sabemos dónde está, dónde fue. Bueno, que esté orando, que nos ayude en la oración. Muy bien, más que orar, yo te digo que Dios le da límite y va a llegar hasta donde Dios le dijo que llegara. Luego va a volver, tranquilo. Y claro, ellos dicen, como usted no es el padre. Sí, así es. Y así va a ser siempre. Pero el temor de los padres no permite. Ahí hay una gran dificultad. Los pensamientos, las preocupaciones, toda esa cosa que te invade, deja como fuera, digamos, a Dios para que tome el control. En un momento decimos, oye, Dios tiene el control. Y después le estamos quitando el control con nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos, con nuestros miedos, con nuestros temores. Tenemos que ser gente más tranquila. Ustedes supieron que Gonzalo tuvo un accidente. Tuvo un accidente, Gonzalo, ahí en Huentelolén, con un caballo. Todos los caballos de fuerza del vehículo de Gonzalo contra un caballo. Y claro, dice que se activa solo el teléfono y habla carabinero. ¿Cómo? No sé. Y Gonzalo no llamó a nadie. Si él me cuenta de que el teléfono solo, y ahí estaba el carabinero, policía, hablando con él por el accidente y le dice si está bien usted. Sí, yo estoy bien, dijo Gonzalo. Pero el caballo está mal, le dijo. Parecía como que estuviera bromeando. No, es que estaba tranquilo, estaba preocupado del caballo. Y de verdad que uno ve eso, dice, esa calma, esa tranquilidad. Entonces, no desesperarnos porque no podemos en un momento decir Dios tiene el control y después nosotros negar que Dios tiene el control. ¿Ves? Un día hablando con mi esposa y le decía, oye, la iglesia está orando por ti, pero cuesta llegar a ti porque tú dificultas. ¿Cómo? Con tus pensamientos. Deshácete de los pensamientos. Vive un día a la vez, solo un día a la vez. No traigas el mañana si el mañana aún no existe. Solo hoy. Hoy. Este es el presente. Presente que significa no tan solo hoy. Presente también significa regalo. Le doy un presente, ¿ves? Un regalo. Y Dios nos ha regalado este día. Hagan lo mejor que puedan este día. Hagan algo útil. Háganle el bien a alguien. Es como decir, planten un árbol. ¿Sí? Hay gente que le gusta la naturaleza, que siempre planta. ¿Sí? Hermana María, como el hermano Luis, siempre están en eso. Me imagino que ellos se gozan con ellos porque ven la vida y colocan una semilla y después ven que ahora hay una planta. Eso es maravilloso. Y eso se hace en un día y sin llenarse de preocupaciones. Después con paciencia esperan el fruto. Nada más. El crecimiento lo da Dios. Lo mismo nosotros, un día a la vez.
Y Dios expulsa sin miedo a Adán. Siempre lo hemos dicho en otras oportunidades, de que era como lo mismo que le dijo Jesucristo en los días de Lázaro, cuando dijo, esta enfermedad no es para muerte. Lo mismo es, en eso descansó Dios. Esta enfermedad de Adán no es para muerte. A pesar que Dios dijo, morirás. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Va a morir. Entonces la muerte estaba. Pero no es que Dios lo estaba sentenciando a muerte, sino que por el pecado entró la muerte al mundo, dice. O sea, no es que Dios envió, oye, ya que esto se portaron, y envió a la muerte. Anda y hace pedazo a este tipo. No. Si la muerte es un enemigo de Dios, y ese enemigo no tenía que tener parte con nosotros, pero si entró la muerte fue por causa del pecado. Mira, y Adán, no fue Adán luchando contra la muerte, fue Dios sosteniendo a estos que vivió más de 900 años. Nosotros con 50 años ya empezamos, o con 40, empezar a leer así. Algunos se resisten, ¿ya? Pues no quieren usar lentes, no quieren ir, que les digan que están viejos, y siguen igual así nomás. Y alejan, ya no tienen brazos ya para poder. Y Dios no tuvo miedo. No tuvo miedo, Dios se tenía algo reservado. La voz estaba allí. La voz nos creó. La voz, por la voz se hicieron todas las cosas. Por la voz hubo un huerto. Por la voz había una tierra. Y fueron expulsados a la tierra de la cual habían sido tomados. Además de eso los vistió, los cubrió. Y esa voz continuó hasta que un día la voz ya no habló con Adán, sino que esta vez ahora habló con Abraham. Mire. Y la Escritura dice que Abraham creyó a una voz. No creyó a una señal. Sino creyó a una voz. Y ahí estaba la voz diciéndole, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y este hombre creyó. ¿Cómo crees tú que se sintió esa voz? Que un hombre le creyó. Mirando a Sodoma y Gomorra era para decir, este mundo se merece ser destruido. Pero la voz habló con un hombre de fe y dio esperanza a esta humanidad. Le dio esperanza. En tu simiente, le dijo, serán benditas. Pero todo lo que estaba sucediendo alrededor no estaba hablando de bendición, sino que estaba como que la humanidad llamando a la maldición, que caiga la maldición sobre nosotros. Y Dios interrumpe en esas tinieblas para hablar con un hombre de fe. En tu simiente, hijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No tengas miedo que morirá tu hijo, morirá el otro, morirá tu descendencia, morirán muchos en esta tierra. No, te dé cuidado. Va a haber un día que va a haber una simiente. Va a haber una simiente. Oh, la esperanza de gloria. Y ahí vemos nosotros a esa voz, ¿ves? Y esa voz continúa a través de la historia hasta que esa voz, por fin, esa voz se acercó al hombre. Por fin esa voz ahora sabe de tu dolor, sabe de tu llanto, sabe de tu desespero, de tu soledad, sabe, porque se hizo carne. Viene la hora, dijo él. Y ahora es. Gloria a Dios. Él dice, viene la hora y ahora es, cuando oirán la voz. Que no se oía esa voz desde el Edén con Abraham. Y ahora nos tocó a nosotros oír esa voz.
Y esa voz se acercó a la tumba de Lázaro. Era como estar frente a un Adán que le dijo: fuera, lo expulsa, morirá, será sepultado, se volverá polvo. Pero ahora frente a la tumba, la voz dice: Lázaro, sal fuera. Aleluya. Mira lo que nos esperaba. Estábamos muertos en delitos y pecados. Imposible de poder volver. ¿Cómo podemos volver al original? No se puede. La ley intentó hacerlo. Dios envió la ley y los hombres no pudieron, porque la ley se hizo débil a causa de la carne. Y algo tenía que suceder. Esta ley, alguien tiene que ponerla en práctica, alguien tiene que vivirla, pero a medida que pasaba el tiempo, los hombres, la justicia del hombre se iba muriendo. Los justos ya no estaban quedando, se estaban quedando poco, y de pronto poco, hasta que no quedó ninguno. Es como David, cuántas veces lo hemos dicho, cuando David ve que no hay ninguno justo en su familia, no hay quien vaya a heredar, no hay quien pueda levantar el reino, no hay quien pueda hacernos volver al original, cuando todo era limpio, cuando todo era Dios con el hombre en el reinado. Pero pequé, fallé, y es imposible volver otra vez a ser el que era. Ya no era el mismo, no era ese niño que mató al gigante, ya no era el que mataba a sus miles. Ahora en David había un temor, había un miedo. Y veía a su familia, a sus hijos dividiéndose, tratando de matarse unos con otros. Y cuando está en esa gran preocupación, de pronto la voz habla, como diciéndole: David, tranquilo, habrá un justo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Y quién es ese justo? La voz que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dicen los discípulos. Vimos su gloria como la del primogénito, hijo del Padre. Igual a nosotros, tentado en toda nuestra semejanza, no diferente a ninguno de nosotros. ¿Por qué no fue una salvación cuando era un niño? ¿Por qué no fue una salvación a los 12 años? ¿Por qué no fue la salvación a los 16, 18, como algunos preguntan? ¿Cómo habrá sido la adolescencia de Jesucristo? Y buscan y tratan para simplemente justificar a los jóvenes de hoy. Estos jóvenes descarriados, apartados, alejados, que van tras sus concupiscencias y sus deseos. Solo para justificarlos, justificarles sus diversiones, justificarles sus distracciones, justificarles que les gusta la música, y justificarlos que les gusta porque quieren disfrutarlo todo. Y cuando me meto en este tema, algunos se sienten criticados porque uno dice estas cosas. Lo que digo hoy, hermano, no se compara a lo que decía al principio. Si oyeran los mensajes del comienzo, allí nadie decía esto es crítica. Ellos se sentían limpiados. Ellos decían amén a esa palabra. Hoy día hay que tratar de convencerlos, de agradarles. Pero yo vuelvo a insistir, yo no soy padre para agradar a mis hijos. No tengo por qué agradar a mi hija. No, estoy para ser responsable de darle una educación, responsable de darle que ella sea una señorita, que sea una dama, una persona correcta. Esa es mi responsabilidad. Algún día reconocerá a los 40, no sé, y allí recién dirá, me agrada mi padre que me haya enseñado. Pero no estamos para agradar a nuestros hijos, como Dios tampoco procura agradarnos. No es grato que venga y te limpie, pero Él sabe que a los que limpia es porque Él vio fruto en ellos y quiere que lleves más fruto.
y ese fruto permanezca. Aleluya. Si es así. Así que, amados, no se cansen, no se distraigan, no se dejen. Mire que hay torbellinos que no son de Dios y que envuelven y te empiezan a entusiasmar con las cosas de la vida, y estas te engañan y te sacan del lugar y te aíslan. Ese es un mensaje muy antiguo que me enseñaba a los hermanos. El enemigo viene y te aísla, comienza a tratar contigo, con tus pensamientos. Oyes voces que no tienes que oír, que no son del Espíritu. Oyes la voz de la serpiente y te confundes, como Eva oyó la voz de la serpiente. Pero Dios a su iglesia le enseñó a oír el rugido del león y no la voz de la serpiente. Pero a la gente le encanta la voz de la serpiente, porque la voz de la serpiente es suave. La voz de la serpiente es algo que te hipnotiza. Y el rugido del león, ese da miedo. Yo conocí gente sincera que decía: tengo miedo de lo que Dios me pueda quitar. Sí, cuando caes en las manos de un Dios vivo. Un día recuerdo, visité a un matrimonio. Ellos no se congregaban con nosotros, pero me invitaron, fui allá, los saludé y le pregunté a ella y le dije: ¿cómo está usted? Bien, me dijo, y me sonrió una sonrisa muy, como le dijera, que no se notaba disfrazada. Estoy muy bien, me dijo. Ah, qué bueno. Nos sentamos, comenzamos a conversar y empecé a hablarle acerca del Dios vivo. Que Él no estaba representado en imágenes. Esas imágenes hechas por manos humanas, que fácilmente uno puede tirarle un trapo y taparle el rostro y tal vez ya no ven, aunque no veían aún sin el paño. No, estamos en las manos de un Dios vivo que nos conoce, que nos mira. Y cuando Él pregunta, le digo: ¿cómo está? Usted tiene que decir la verdad, y se pone a llorar y empieza a confesar que no estaba bien, pero la sonrisa cubrió. Porque hemos aprendido en esta historia a fingir. Se finge la fe, se finge el amor, se finge la amistad, se finge. Por eso qué importante es venir a la verdad y que ésta limpie tu conciencia y que te lave por completo. Lávame, decía el profeta. Y ellos decía el salmista: lávame, límpiame. La profecía decía que Él vendría a lavarnos con jabón de lavadores, porque Él sabía que llegaría el día y la pregunta sería: ¿y quién podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre? ¿Quién podrá estar en pie delante de Dios? Esther, no sé cuánto tiempo la pasaron en baños, en tinas, con una mezcla, ¿ves?, de aromas, porque tenían que sacarle, expulsar de su cuerpo toda esa contaminación de los alimentos que tenían, y que por lo tanto su sudor había que quitarle todos esos olores naturales de su propio cuerpo, y empezaron a tenerla. ¿Cómo tenerla en remojo? Es lo que Dios está haciendo durante este tiempo. ¿Por qué crees tú que llevas 20 años en el Evangelio? Porque Dios quiere limpiarte, porque va a llegar el día en que vas a entrar en su gloria. Dios no permitía que un sacerdote transpirara cuando entraba en el lugar santo y en el lugar santísimo. No estaba permitido. No podían hacer muchas cosas porque no podían transpirar, porque era un mal olor. Mira lo que hace Cristo. Quiere limpiarte por completo y meterte y sacarte ese sudor, de tal manera que después tengas un sudor de santidad, de un olor grato delante de Dios. Aleluya.
porque vamos a estar en pie delante del Hijo de Dios. Vamos para allá. Es la hora. Nosotros estamos en esa hora, y en esa hora esa voz nos habló y nosotros saltamos de la muerte a la vida. Hemos resucitado. Y la resurrección es clara cuando no tenemos miedo a morir. ¿Qué es la muerte para nosotros? Y la muerte lo sabe muy bien. La muerte es un enemigo de Dios. La muerte es la única vez, quiero decir, la única vez que no se goza en un velorio es cuando muere un hijo de Dios. Aleluya. La muerte se deleita cuando alguien muere. Se deleita cuando alguien es separado. La muerte estaba a la espera ya cuando fue expulsado Adán. Qué bueno, dijo la muerte, aquí viene el primero. Pero después vino otro, el postrer Adán. No pudo hacer que pecara, no pecó. Y al no pecar no fue expulsado. Cristo no fue expulsado, Él vino. Salí de Dios y he venido al mundo. No fue expulsado. No luchó en esta tierra por sí mismo, sino por todos nosotros. Se hizo tan cercano. Y la ley nos estaba impidiendo, la ley mosaica nos impedía de poder acercarnos, porque no podíamos, era imposible por la carne, no podíamos. Pero Él en los días de su carne cumplió la ley, y entonces la ley profetizó acerca de Él, y apareció conforme a lo que la ley había dicho. Pero también la ley fue cumplida por Él, y cuando fue cumplida por Él, aleluya, nos invitó. Nos hizo parte de su cuerpo. Fue con ese cuerpo lo llevó a la cruz y lo crucificó y lo mató allí en la cruz. Y allí murieron todos nuestros pecados. Y allí comenzó Dios a borrar y miró la hoja. Y el hijo le había dicho, glorifica a tu hijo. Y ahí está, como tu hijo. ¿Ves? Para que tu hijo te glorifique a ti, como yo te he glorificado aquí en la tierra. ¿Ves? Y estaba ahí, y Dios revisó tu hoja de vida en blanco. Aleluya. Lo que hiciste aquella vez, nunca más lo cuentes. Dios se olvidó de aquello. Dios ya no lo contabiliza como algo, como un hecho que tú hiciste, sino para Él lo que está hecho es el lavamiento, la regeneración. Somos una nueva criatura. Creados, somos hechura suya, creados en Cristo. La imagen del terrenal fue llevada a la cruz para que después se manifestase la imagen del celestial que resucitó de entre los muertos. Y se está formando esa naturaleza divina en nosotros, todos nosotros. Te sorprenderás cuando veas que harás cosas que tú antes no las hacías, porque la naturaleza divina se está manifestando en ti. Oh, gracias, Señor. Y Él fue conducido para ser molido. Él mismo dijo cuando tomó la cena con sus discípulos, Él después dijo, la tomaré cuando estemos en el reino, con un vino nuevo. Pero para que haya vino nuevo tiene que haber uvas que se expriman. Pues Él fue molido. Con ellos participó de la cena con el vino viejo. Y cuando resucitó, ahora había vino nuevo. Tú te has sentado a la mesa con Él a tomar del vino nuevo en este reino. Mira, pero para eso Él tuvo que ser molido. En mi sangre, dijo. Un pacto nuevo. Dio por viejo al anterior.
Y nos lo dio por viejo porque estaba obsoleto y no sirve. No, porque Dios, no, nunca. Porque Él reconoce que el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es espiritual, la ley es espiritual. No. Pero lo hizo nuevo en Él al cumplirlo. Oh, gracias, Señor. Esa voz está presente, ¿ve? Y te despertó de entre los muertos. Y estás aquí. Y alzas manos santas, sin iras ni contiendas. Y te ha dado la capacidad de que aunque estés cojo, puedas tú levantar esa pierna y meterla otra vez en el camino. ¿Ve? Tienes esa capacidad, tienes el poder de hacer morir lo terrenal en ti. Que eso terrenal no te esté dañando. Si aún quedan cosas, van a desaparecer. Profetízale que dejarán de ser. Tú no perteneces aquí. Tú ya fuiste clavado en la cruz. Todos los deseos están clavados en la cruz. Todas las pasiones están clavadas en la cruz. Aleluya. Esa voz nos ha acompañado siempre. Y por último, esa voz en Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, vamos, acerquémonos a esa voz. Esa voz está en la Escritura, está en la palabra, que nos siga hablando. Oren a Dios y díganle: despiértame para yo oír esa voz. Yo quiero abrir esa puerta. A veces entendemos las cosas de una manera más literal y por lo tanto decimos: ¿y cómo se abre la puerta? Se va a abrir la puerta. Se va a abrir la puerta cuando tú oigas esa voz. Gloria a Dios. Si alguno oye mi voz. Así como la voz del Hijo de Dios fue oída en la presencia del Padre cuando en el Getsemaní Él oraba, con llanto, con ruego, dice la Escritura en hebreo, y fue oído a causa de su temor reverente. Ahí está, ¿ves? Ahí hay una clave. Temor reverente. En Él, ahora debe ser en ti. Temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Porque Él dijo: pasa de mí esta copa. Él clamó a aquel que le podía librar de la muerte. Pero luego dijo: no se haga mi voluntad. Y ahí aparece el temor. No quiero hacer las cosas a mi manera, sino a tu manera. Si está escrito desde antes, tu voluntad. Aquí vengo, Señor, a hacer tu voluntad conforme está escrito en el libro. Mira, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros lo mismo. Nosotros solamente decimos así, de una manera así simple: hágase tu voluntad. Bueno, que sea la voluntad de Dios. Cristo llegó a obedecer. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Que así también esa obediencia sea manifestada en ti. Y no tan solo en ti, sino que también en los que vienen contigo, los que vienen detrás de ti. Que también llegue un día en que ellos, de su propia voluntad, se rindan delante de Dios y digan: Señor, cúmplase tu palabra en nosotros. ¿Sí? La voz de Dios es agradable, pero cuando nosotros la resistimos, ya no lo es. Por eso, amados, con una conciencia limpia, agrademos a Dios y también a los hombres entre nosotros. ¿Sí? Que el Dios de paz les bendiga, amados hermanos, que en todo les vaya bien.
Dios les fortalezca. Nada te falte, aunque digan y profeticen y digan lo que digan, aunque el diablo diga, a mí se me fue dado todo esto. No. Se te quitó todo. Ya no tienes autoridad, no tienes en qué confiar, tú no tienes nada. ¿Ves? Tú eres nadie y nadie es nadie. Nosotros somos de Cristo. ¿Sí? Así que, amados, paz del Señor, gracias por haber venido.